estamos súper orgullosos de que me hayan invitado a esta presentación. Hoy día venimos bueno, somos equipo Protea, así nos llamamos cuando competimos el año pasado en la carrera solar Atacama, en la categoría de la ruta solar. Igual, bueno, vamos a explicar un poco la experiencia de lo que fue el desarrollo del vehículo y ver algunas cosas que nos pasaron en el fondo en la construcción. Vamos a hablar un poco desde la experiencia de donde partimos hasta donde estamos ahora. Somos bueno, un equipo de diseñadores industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, y también tuve la participación de Carlos, que está acá, el fisiólogo de la Universidad de Chile, profesor, que dio toda la parte del entrenamiento del piloto y o sea, mediciones del piloto. Entonces, bueno, ¿de dónde parte todo este tema? Nosotros como equipo nos conformamos en finales del 2010, diciembre, en el proyecto Olian 2. El proyecto Olian 1 es del año 2006, fue el primer vehículo solar latinoamericano que en 2007 fue a correr, con un segundo prototipo, fue a correr a Australia, al World Solar Challenge del 2007. Después del 2009 se trató de hacer de nuevo esta experiencia, no funcionó, en gran parte por el tema de la crisis. Y finalmente, finales del 2010, se proyectó hacer el Eolian 2, también para ir a competir a Australia y también para competir en una carrera local. O sea, la primera carrera de autos solares en Chile, que es más que pertinente, sobre todo en nuestro país, porque tenemos en el fondo los mejores índices de radiación solar en el mundo. Lo que le sigue después son algunas partes de África que están metidas como ahí por el Congo, y eso es la única relación que tenemos como a nivel de la potencia del sol en el mundo. Bueno, como les decía, el Eolian 2, ahí están algunas visualizaciones de cómo partimos de todo el tema del diseño. Y esto es un vehículo solar de competencia para la carrera australiana. Bueno, nuestra gran experiencia en verdad fue todo lo que fue trabajar en ENAER. ENAER es la Empresa Nacional de Aeronáutica. En ENAER, bueno, nosotros proyectamos el vehículo como un vehículo ultraligero. O sea, estamos hablando que el vehículo tenía que pesar menos de 200 kilos, completo, teniendo un pack de baterías que pesaba 25 kilos. Entonces era bastante... tenía que ser muy liviano el vehículo en sí. Por lo tanto, lo que elegimos fue ir un poco a la vanguardia tecnológica en el área de materiales compuestos, o sea, utilizar la tecnología en fibra de carbono y también en fibra de vidrio. En el fondo un poco para abaratar costos, porque al serlo 100% fibra de carbono era muy caro. Bueno, esto fue algunas imágenes de cuando estábamos haciendo, bueno, la parte de la pieza maestra, el máster, ahí estábamos sacando las piezas de verdad de la piel, el chasis de fibra de carbono, ahí estamos bueno viendo, y ahí está cuando recién se cocinó en el fondo el autito de la parte de abajo, cuando recién pudimos entrar al Eolian 2. Bueno, finalmente la experiencia del Eolian 2 termina en diciembre, si no me equivoco, del 2011, que bueno, terminamos en Australia, terminamos yendo a Australia, fue bien loca la experiencia porque tuvimos que hacer 2 autos. ¿Por qué 2 autos? Porque no teníamos el tiempo para mandar uno por avión a Australia. O sea, eran muy cercanas las 2 competencias. Entonces, el primer prototipo que hicimos fue el que se fue a Australia. También era bien loco como lo hicimos porque lo partimos en 3. O sea, la cuestión tenía que llegar en un avión a Australia, cosa que ningún equipo hacía, y el container era muy chiquitito. Entonces, bueno, también ahí tuvimos que hacer el segundo auto para la carrera de aquí en Atacama. Y también el salto que hubo del primer prototipo al segundo fue bastante a nivel de peso. O sea, pesó de uno a otro, con menos de una semana de diferencia, pesó al tiro 15 kilos menos, por técnicas de producción y por cosas que fuimos, por detallitos que fuimos viendo. Bueno, finalmente nos querían todos locos en la carrera Australia, por haber llegado de partida con un auto partido en 3, sin pintar, le faltaban piezas todavía, todas las piezas, alcanzamos a hacer un set de piezas. Entonces todas las piezas con el que corrimos acá en Atacama, las agarramos en las mochilas, en las maletas y las llevamos a Australia. Llegamos a Australia mientras 2 semanas antes unos compañeros atravesaron toda Australia para llegar desde Sydney hasta Darwin, 3.000 kilómetros en auto, para empezar a montar el auto y nosotros llegamos con las piezas. O sea, fue una experiencia locura. Súper bonita experiencia de todas maneras. Bueno, ahí se ven algunos, ese auto es uno de los, ese es el que tiene el récord mundial en velocidad, solamente solar, el Samsung australiano. De ahí en lado está el Eolian 2.
Bueno, después lo que vimos fue armar el nuevo equipo de trabajo, que fue el Eolian 3. Al principio le dijimos 2.5 porque era una reversión del Eolian 2, y que de hecho fue volver atrás un poco en el diseño original. Este era el diseño de la cúpula original del Eolian 2. Finalmente lo tuvimos que agrandar porque no sabíamos cómo se iba a comportar el piloto de esto. Y bueno, con toda la experiencia en él, la idea era llevar todo esto y llevarlo a la universidad. Y lo hicimos todo en la FAU. De hecho, bueno, se ve la sala llena de grafiti y todo ahí, laminamos y hicimos el vehículo. Era totalmente distinto a lo que era en AER, donde teníamos que entrar, era casi nivel de quirófano la sala donde trabajamos. Pero finalmente funcionó, salió muy bien, o sea, toda la parte del carenado superior que era el que soporta las celdas solares fue finalmente rígido, antes era muy floppy, se quebraban varios, y anduvo. Y finalmente, bueno, esto en el Eolian 3 en el fondo estábamos más como tutores, o sea, nosotros no estuvimos participando tan al callo ni tan metidos en la competencia porque nosotros teníamos otro proyecto, que era paralelo. Y este es el Protean. Este proyecto fue nuestro proyecto de título, de nosotros tres, y es un vehículo híbrido, de tracción humana, eléctrica y solar, y que todo el chasis es de Corigüe reforzado fibra de carbono, que de partida no existía, no teníamos registro de eso, y la parte de la carcasa, lo que sería el carenado, es en fibras vegetales de yute. Bueno, ahí están en el fondo los puntos que vamos a tratar ahora, que es en el fondo transferir la experiencia un poco de cómo fue construido estos tres vehículos. O sea, ya serían cuatro. Y estas son las temáticas que vamos a desarrollar. En la parte de materiales compuestos avanzados nos vamos a enfocar en eso porque es lo que tenemos un poquito más de expertise. Bueno, en la validación de elementos finitos, yo creo que si hay alguien de ingeniería acá lo debe conocer más. Eso fue toda la parte ingenieril del proyecto. Y lo que conlleva con el desarrollo formal. Después, bueno, el estudio de usuarios, que también lo vamos a explicar. Y finalmente, bueno, la integración de sistemas. Aquí está el modelo de trabajo interdisciplinario de lo que fue el Protean. O sea, en el Eolian, en el fondo de fisiología, iba a entrar, al final no tuvimos tiempo y no pudimos meterlo dentro del equipo. En el Protean sí. Porque bueno, era también un trabajo mucho más intenso con el piloto. Y ahí está bueno, un poco la línea de tiempo de lo que hicimos. Entonces, partimos de la formación del equipo de trabajo, después hicimos un estudio de las bases. Esta es como una cronología en el fondo de lo que hay que hacer un poco para poder tener una idea del diseño en general que queremos fabricar. Entonces, bueno, pasamos desde el estudio de las bases, componentes, etc. Bueno, integración de disciplinas, que es lo más importante. O sea, ya uno forma el equipo de trabajo, tiene que empezar a conversar, porque realmente uno tiene una idea, por muy loca que sea, pero hay que bajar la tierra. Entonces ahí el trabajo entre diseñador e ingeniero es bastante interesante. Eso finalmente se conduce hasta un diseño conceptual, en el cual en el fondo uno aúna todas las piezas del rompecabezas y hay que empezar a bajarlo en la realidad, para finalmente diseñar el prototipo y probarlo. En la parte del prototipo, bueno, nosotros trabajamos con modelo físico enfocado, o sea, ¿qué hicimos? Si era de Corigüe, que era bastante lento de fabricar y no sabíamos cómo iba a funcionar, hicimos la misma forma pero en acero. Nos demoramos 2 días en hacerlo y era con medidas variables. Entonces ahí podíamos definir cómo iba a pedalear finalmente de verdad el piloto, ver el ángulo de inclinación del carenado, para el ángulo de visión, etc. Finalmente, bueno, aquí están lo que hablaba antes, de cómo en el fondo terminamos hablando de un concepto. O sea, tenemos que entender la tipología del vehículo que queremos hacer. O sea, va a ser de 3 ruedas, va a ser una residente, va a ser un superdeportivo, ¿qué va a ser? Después, saber cuáles son los elementos del sistema completo, también para poder separarse las áreas a desarrollar, y finalmente aunar una propuesta. Aquí está en el fondo lo que fue más o menos las primeras propuestas de lo que fue el Protean. Aquí están, bueno, tenía harto que ver con el estudio de las bases y también, por otra parte, los requisitos de diseño que teníamos en cuenta. Entonces, desde el primer dibujo se traducía a los trabajos, y en los primeros esquemas ya lo pasamos al 3D y a verlo ya más visible. Ahí está el JIT, el modelo de prueba que teníamos. Y bueno, la otra parte de la validación es la validación en el fondo mecánica, que todo eso se hizo en análisis de
elemento finito. La parte, el que está allá, ese es la suspensión delantera del Organ 2. Y el segundo es el chasis de prueba del Protean. También fue interesante la parte de investigación del Protean porque no existía un elemento creado en bases de datos que fuera el código. Y tampoco el bambú. Entonces tuvimos que empezar a investigar de dónde sacamos esos datos. Finalmente encontramos unos documentos que eran de la Universidad Austral, si no me equivoco, y de la Cato de Temuco también, donde habían probado las propiedades del código. Y en base a esos datos lo hicimos. Bueno, finalmente esto se produce en el modelo, o sea, se pasa del conceptual, se baja a tierra y llegamos al modelo final. Aquí ya, bueno, hay que definir consejo, definir todo, o sea, parte y pieza, cómo hacer el chasis, sacar todas las perimetrías posibles. En este caso, como era un vehículo experimental, la verdad es que hubo muchísimas cosas que quedaron casi que al azar, entonces tuvimos que ya en un tiempo limitado empezar a tratar de resolver todos los problemas que estábamos viendo. Era parte de este trabajo, pero, o sea, ya como era experimental, se podía hacer. Ahora cuando uno ya va a una carrera o quiere ir a buscar lugares o hacer algo bien, ya con experiencia hay que tener todo listo antes de ponerse a fabricar. Bueno, y aquí vamos a pasar a la parte de construcción de lo que son ya las técnicas de fabricación de un vehículo ultraligero. Dejo a la Pati, que va a seguir. Hola, ¿cómo están? Bueno, como le dice el título de la presentación, les vamos a contar nuestra experiencia. Para esto les voy a dar algunos términos clave para que después cuando Álvaro les cuente detalladamente cómo se construye un vehículo, no tengan dudas. Ya, primero, ¿qué son los materiales compuestos? Su definición general es un sistema de materiales constituido por dos o más materiales de propiedades diferentes y que al juntarse constituyen un material con propiedades mejoradas. Se constituye por una matriz, que en este caso nosotros utilizamos resinas o un polímero, y por un agente reforzador que vendrían siendo las fibras de carbono, la fibra de vidrio, el Kevlar y otros. ¿Ya? Entonces, con estas dos partes se constituye un material compuesto. Bueno, dependiendo del análisis de esfuerzo que tenga el diseño, de las propiedades que yo quiera aplicar, se van a definir según la orientación de las fibras tres tipos de compuestos, ¿ya? Que es la unidireccional, abajo aparece un ejemplo de la fibra de carbono, la bidireccional, también son tejidos en fibra de carbono, fibra de vidrio, y la tridimensional, que vendría siendo, como aparece en la imagen, la fibra de vidrio mate, donde la fibra está dispuesta aleatoriamente. Perdón. Bueno, ¿y qué características tienen los materiales compuestos? Que son livianos, ¿verdad? Son muy resistentes, pero no resisten cargas puntuales. Entonces, si yo solo trabajo con fibra y resina, como aparece en la primera foto, voy a constituir un compuesto laminar, que se le llama laminar convencional. También está la estructura sándwich, se ocupan núcleos de espuma, madera de balsa. La idea es principalmente poner aire entre dos capas y mejorar la resistencia. O un sándwich con núcleo honeycomb, que es una estructura panal. Bueno, otro tema clave acá son los moldes. Existen varias maneras de trabajar los materiales compuestos. Ya está el molde abierto, que es el que aparece acá, que nos permite trabajar manualmente con pocos recursos, que es como lo hicimos nosotros con los vehículos que veían. Y acá la variable cuál es, aplicar o no vacío. Ya que, ¿qué ventaja tiene trabajar con vacío? Que la pieza que yo voy a hacer va a ser más liviana porque voy a sacar el exceso de resina, va a tener una mejor terminación, ¿ya? Y también molde cerrado, pero esto requiere un poco más de tecnología. Otros procesos, el bobinado de filamentos, que es para hacer tubos, por ejemplo son los marcos de bicicleta y otros ejemplos, el proceso de construcción, acá, y la infusión por vacío. Que si bien esta técnica se obtienen muy buenos resultados, la desventaja es que se necesitan muchas pruebas y errores para calcular exactamente la cantidad de resina que necesito, la presión del vacío, todas esas variables. Entonces, a veces por tiempo se opta por un molde abierto y laminado manual.
Bueno, acá les hicimos un esquema bien general de cómo se trabajan estos materiales, con molde abierto, en 5 pasos. Lo primero es constituir el molde, se aplica un desmoldante. El segundo paso se aplica un recubrimiento gel, más llamado como gel coat, ¿ya? Luego se aplica la resina y la fibra, que vendrían siendo nuestros dos componentes. Y finalmente, con presión, temperatura, este material se cura y lo desmoldo. Acá abajo les puse 1 persona por metro cuadrado, porque es un dato que uno a veces no considera cuántas personas van a trabajar en un equipo, y este es el cálculo que más o menos es lo conveniente, 1 persona por metro cuadrado. Ya, bueno, acá hay algunos ejemplos de cosas que se han hecho con materiales compuestos, ¿cierto? Las alas delta, diferentes chasis y los tubos, con los procesos que les expliqué anteriormente. Y bueno, ahora Álvaro les va a contar detalladamente cómo construimos nosotros el vehículo. Pero se divide en 4 partes. Lo que es el máster, que es la pieza maestra, que voy a ocupar como positivo, el desarrollo de los moldes, la pieza final y todo el proceso de terminación. Hola, buenas tardes. Bueno, como Pati les explicaba, habían varios procesos de laminado. Nosotros el que ocupamos fue el de molde abierto, que es el más convencional, el más fácil y era la tecnología que teníamos a disposición. Primero vamos a partir con lo que es un máster. ¿Qué es un máster? Vendría siendo la pieza positiva del vehículo que voy a construir, del cual se van a obtener los moldes. Básicamente, esto es una forma de poder hacerlo. Se dividen en 4 partes, lo que es el maquinado CNC, el armado de las piezas que maquiné, todo el tema del enmasillado y ya las etapas de terminación. En el maquinado CNC, lo que hay que tener muy presente es saber dividir bien el vehículo, si es que, dependiendo de la máquina que voy a ocupar. En este caso, nosotros ocupamos una máquina CNC de 2 ejes y medio. Hay máquinas de 5 ejes que permiten hacer el volumen completo con la tecnología que teníamos a disposición. Podíamos trabajar con estos 2 ejes y medio. Una vez teniendo la pieza desarmada, hay que tener en consideración estas guías para poder nuevamente armar la pieza, que dividimos en A, B y C. Luego planificar todo lo que es el cortado en la router con tecnología CAD/CAM, el nesting de las piezas. Tengo que saber optimizar todo el material que tengo para no tener pérdida, porque si bien es un proceso que ayuda a mejorar la etapa de construcción, también hay que tener en cuenta el tiempo. Acá tenemos el laboratorio que está en la Facultad de Arquitectura, donde hay una máquina de 2 ejes. Aquí vemos la pieza de poliestireno de alta densidad, que fue con que armamos este máster. Y ya las piezas terminadas, en las cuales teníamos que armarlas. ¿Cómo las armamos? Bueno, primero teníamos que diseñar un soporte, porque como es muy grande el auto, en este caso medía 4,8 metros, en el caso de Desafío Cero los autos también van a oscilar entre los 2,5 metros a 3 metros, hay que poder manipularlo. Para esto, aquí tenemos un soporte que nos permitía girar el auto. Armamos las piezas siguiendo los orificios de alineación. Por tanto, había que ser muy riguroso en eso, porque una pequeña falla dentro del armado te va a generar un sobrerelieve en la estructura final, y eso después recae en la pieza que vas a laminar, y cuando armas no te calza. Entonces hay que ser súper riguroso en ese sentido. Acá se ve el máster ya terminado y pegado, con un grado de error de 0,2 milímetros más o menos. Luego viene todo el trabajo de enmasillado, que es un poco lo que más demora, porque hay que lograr una superficie homogénea y limpia para poder después laminar. Se dividen bueno, en un acabado y un segundo sellado, todas las etapas de masillado, donde básicamente se ocupa masilla mágica, que es la que ocupan para arreglar ciertos topones que tienen los autos. Hay masilla Dupont, que es ultra ligera para terminaciones, y los procesos de lijado, que son los más importantes. Hay que ser súper riguroso desde cuando parto con una lija 80 hasta que llego a la lija 2000, no me puedo saltar ninguno.
Bueno, aquí estamos trabajando en ENAEL, como le mostré a Nacho anteriormente. Hay que tener en cuenta la seguridad de cada uno, que si bien es muy entretenido hacer un auto, también hay que cuidarse cuando uno trabaja desde materiales compuestos hasta cuando estoy soldando un fierro. Entonces hay que preocuparse mucho de eso. El proceso de lijado que le decía anteriormente, que me permitía el acabado superficial para luego inspirar la terminación que vendría siendo el imprimante, primer, como se le conoce comúnmente, que ya me muestra la superficie homogénea que logramos y para afinar después algunos detalles. En este caso también lo pulimos. Aquí tenemos el modelo Nacho que bien feliz con el resultado. Y antes de sacar los moldes hay que aplicar el desmoldante, porque si lamino sin esta cera se me van a pegar las piezas. Se ocupan dos materiales básicamente, que es la cera desmoldante, que se echan entre 6 a 7 capas, y un desmoldante líquido que se echa antes de laminar. Aquí ya tenemos el máster completo. En cuanto a los moldes, como dice aquí, matricería negativa para la producción de piezas, se dividen, o vamos a hablar de estas 5 consideraciones que están en este proceso. Sean ángulos de desmolde, marcas de separación, división de moldes, laminado y estructura. Ángulos de desmolde me refiero de que, como se ve acá en el gráfico, la pieza tiene que permitir sacar el laminado, porque si tengo un ángulo convergente, cuando quiera desmoldar no voy a poder. Entonces hay que tener eso en consideración. Las marcas de separación. Uno tiene que ser súper estratégico en saber cómo voy a armar este auto una vez que lamine cada una de las piezas, y para poder tener estas piezas después del laminado hay que marcar el máster, porque cuando uno lamina todas estas marcas van a salir después en el molde y se van a copiar en el laminado. Acá se remarcan, por ejemplo, la apertura de la cúpula, la apertura del carenado superior, y ya pueden ser todo lo que son tapados. Después, la división de moldes. Dentro de un máster completo hay que también ser estratégico según los ángulos de desmolde que haya definido, cuántos moldes le voy a sacar al máster. Para ahorrar tiempo, optimizar material, y eso me van a dar la zona en donde voy a laminar. Acá vemos la cúpula de Leolian, en donde se le aplicó una plancha de MF de 3 milímetros, la cual separaba las dos caras de la cúpula y permitía hacer 2 moldes diferentes para poder después sacar la pieza final. Se le agregaron unas escuadras para soportar y permitir laminar con broche. Lo que es laminado, básicamente en un molde se pueden trabajar con la fibra de vidrio que les explicaba la Pati, que es el mat, que comúnmente son las que ocupan para hacer las piscinas de fibra, qué sé yo, botes, entre otros, que tienen los gramajes de 2.25 a 40, perdón, 450. Esos son los que se ocupan entre 6 a 7 capas por molde. Resina epóxica, si es que tiene la tecnología de aplicar vacío, o poliéster en su efecto, que también tiene buenos resultados, rodillos y brochas, aparte de todos los elementos de seguridad que hay que ocupar. Como se veía anteriormente, habíamos ya dividido el molde, y aquí se ven una sección de división que debe ser la lateral derecha, después lamino la sección frontal y las otras secciones siguientes. Teniendo esto, tengo un resultado ya de los moldes de la pieza completa. Acá se ven unos de Leolian cuando estamos laminando, y ya el molde inferior es completo. Y es muy importante después hacer una estructura soportante, porque para poder laminar, primero hay que tener en cuenta la altura, porque uno lamina de pie, y son altas horas de laminado. Entonces, esa altura tiene que ser lo suficientemente cómoda para uno y para el grupo que va a laminar sobre la pieza. Acá se ve cómo se estructura el molde, la estructura laminante de Leolian. Y ya lo que es laminado de la pieza, en donde primero se le aplica un gel coat, que es
un compuesto poliéster, que básicamente va a copiar toda la superficie para después empezar a aplicar las capas de fibra de vidrio o carbono si es que la estamos ocupando. Lo que se ve acá en azul son elementos ya cuando uno aplica vacío. El vacío, ¿qué es lo que hace? Aprieta la pieza contra el molde y libera un poco de resina a la pieza final para que no quede tan pesada. Aquí tenemos un video de lo que fueron alrededor de 10 a 12 horas de laminado en, resumidas como en 20 segundos. Esto es en ENAEL. Estamos acá en un laboratorio de material compuesto que está acondicionado con la Pati, con todo lo que necesitábamos. Atrás, donde se vio que se llevaba el molde, es un horno que permitía un poco acelerar los procesos. Y ya acá se ponen todos los elementos de vacío. Como les decía, estos fueron 10 horas. Y bueno, aquí está la pieza final de lo que fue el Eolian 2, ya laminado alrededor entre una semana, en 2 semanas podemos laminar los dos autos. Bueno, ahora vamos a la parte del chasis. Bueno, hay distintos tipos, voy a enfocarme un poco en los que se van a poder ocupar, que son más asequibles para el desafío cero. Bueno, aquí el chasis es la estructura principal del vehículo. También, bueno, en el diseño automotriz se dice que es toda la estructura soportante, o sea, lo que es la parte de suspensión, dirección y transmisión. Bueno, voy a decirlo, vamos a enfocar un poco en los dos primeros, que son los chasis convencionales y los semi-integrados, porque en el fondo los monocascos, bueno, son los vehículos que ahora son prácticamente todos monocascos, que no tiene una estructura base, o sea que la misma carcasa, la misma carrocería hace la estructura de todo el vehículo, entonces todas las piezas se montan sobre ella. Aquí bueno tenemos el chasis convencional, que es la escalera. El chasis de escalera, bueno, es el más simple de todo. Ahora ya prácticamente no se ocupan en vehículos convencionales, sino que más en camiones y en todo terreno. Es muy robusto y es bastante pesado también. Y es súper fácil de construir. O sea, es igual que una escalera, solamente van variando la forma de los perfiles que la atraviesan. Ahí está bueno, el perfil U, el X, el K, etc. Bueno, no sé, ahí se entienden bien como en el fondo, bueno, queda expuesto el eje de transmisión, cosa que después se desarrolló otro concepto para poder llegar a este modelo en el fondo, que es el backbone. Este fue un concepto que partió con un vehículo militar checo, que en el fondo lo que hacía tiraba una viga por el centro del vehículo y alojaba todo el eje de transmisión. Como eran vehículos militares, golpeaban mucho en terrenos difíciles y pasaban partiendo los ejes de transmisión. Entonces por eso bueno, hicieron este chasis que es una estructura súper robusta que protege todo eso. Y solamente queda como periférico en la parte de suspensión. El que está acá es el chasis de un vehículo eléctrico. Y bueno, es completamente aluminio y ahí bueno, se ve el motor eléctrico adelante y un eje de transmisión hacia atrás. O sea, no tiene motores en las 4 ruedas. Me pareció bastante interesante. Y bueno, la suspensión también ahí es como de Fórmula 1, como de carrera doble bandeja. Y bueno, también tenemos acá la tipología que yo creo que es lo que va a atender un poco el desafío cero, que es el Space Frame, que se llama, o el chasis espacial. Es principalmente un chasis tubular que se basa en la geometría del triángulo, o sea que es indeformable, por lo tanto es bastante rígido y lo que permite es hacer que en el fondo el chasis, todas las piezas que se montan a uno quede en el fondo como dentro de toda esta pieza soportante. Por eso se ocupa bueno, actualmente todavía en vehículos de carrera, porque permite tener el asiento muy bajo, o sea prácticamente al borde del piso del vehículo. Bueno, acá hay hartos tipos de chasis que se pueden hacer de esto, incluso de carbono, hay algunos que también son con tubería de carbono. Un poquito peligroso porque una de las condiciones del carbono, como explicaba la Pati antes, es que no resiste mucha carga puntual. Entonces, si es que llegara a chocar un chasis tubular de carbono, revienta completo. O
sea, no queda nada. Y aparte saltan puras chispitas que son cuchillos, porque el carbono, no sé si han tomado una pieza de fibra de carbono, son muy ligeras, pero son muy rígidas, entonces son como un cuchillo, y estallan al chocar. Aquí, bueno, esa es una de aluminio, y también antiguamente se hacían de cromo molibdeno, que es construida de acero bastante ligera. Aquí, esta es una foto del Nuna. Este es como el tipo de chasis que se ocupa en los vehículos solares. No, este es el Tokai. Sí, este es el vehículo Tokai, el japonés. Es el campeón del 2011. Sí, terminó como 2 días antes de nosotros. Pero, en serio. Aquí estamos haciendo algunas fotos. Este tipo se podría decir que es semi-monocasco, porque en el fondo tiene una estructura que se podría parecer a la escalera, estas sí escaleras, pero son de fibra de carbono, son paneles de fibra de carbono, de Honeycomb, que es la estructura esa que se separa aquí como en forma de panel. Lo que hace, como explicaba Pati, separa las capas para en el fondo darle mayor rigidez. Si fuese aire sería mejor, pero no se puede compactar en el fondo. Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, la barra antivuelco, que era preciosa, y esto es todo fibra de carbono. Y este vehículo pesaba 142 kilos, si no me equivoco, completo, con el pack de batería incluido todo. Y aquí, hay algunas aplicaciones. Esto era aluminio tubular, que esta era la suspensión delantera, si se fijan es muy sencilla. Y esta parte era súper interesante, que era todo que era la parte de los controles eran los pedales de acelerador y freno, que también ocuparon unos pequeños pedacitos de fibra de carbono, de pesar 5 gramos, de problema. Este tipo de chasis yo creo que también es lograble, y se puede hacer también en fibra, y obviamente no es tan rígido y es bastante barato de hacer. Y también es una buena alternativa, yo creo, para el desafío cero. De hecho, el Eolian 1 es un compuesto prácticamente igual a este, pero es madera de balsa con fibra de vidrio. Y solamente tiene refuerzo estructural en fibra de carbono en ciertas partes, en la parte de la suspensión delantera donde tenía mayor esfuerzo. Eso sí, el chasis, si uno se cansaba de una parte o un ala, se volaba entero. Pero cuando iba andando en 3 ruedas normal, sin esfuerzo raro, funciona bien. Y eso, no sé si tienen alguna duda, cualquier cosa. Ahora viene Osvaldo con la parte final de... Y todo el final.